se había perdido, lo que nadie quería, lo que nadie apreció, lo que nadie estimó con valor. Su delicia está. Bienvenidos una vez más. Es un placer estar de vuelta con ustedes. Como ya habíamos dicho, esta semana estaremos iniciando un nuevo tema hermoso y grandioso. Es un tema que trae consigo mucha luz, mucha revelación y que esperamos que también a ustedes les traiga esa alegría que ha traído a nosotros este tiempo que hemos dedicado a este proyecto. Como ya habíamos dicho, será seccionado. Hoy estaremos buscando el cimiento de esto. El propósito es encontrar lo que se había perdido. Este tema nos dará una luz de nuestra identidad como creyentes, lo que nos permitirá tomar las escrituras desde un punto de vista más profundo y por ende más hermoso. Aumentará nuestra fe y nuestro gozo de creer que tenemos un creador grande, hermoso y poderoso. Sin antes no decirles que, como ya hemos dicho, nosotros no estamos enfocados en ninguna doctrina o denominación actual de cristianismo o cualquier tipo de religión. Tampoco estamos en contra de ninguna, no atacamos ninguna. Lo que buscamos es mostrar la luz de la verdad, como se llama nuestro ministerio, que el Padre nos los ha dado y es un honor. Buscamos a través de lo que estudiamos y mostramos que las personas que nos escuchan se liberen de cualquier tipo de cadena. Entonces, todos los que escuchan y los que nos están escuchando, les pedimos una disculpa si en algún punto los ofendemos. Buscamos ser muy claros, pero sobre todo amorosos. Nuestra intención es que sean libres de sus ataduras. Antes de iniciar con este tema, quiero leerles un par de versículos para que entendamos qué debemos hacer. Estos se encuentran en Hechos 17, versículo 10 y 11. Y dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Veamos que la palabra clave acá es noble, por no decir humildes. Ellos, al recibir la palabra y no tener ese conocimiento, lo que hacían era revisar las escrituras para ver si lo que les estaban comunicando era correcto. A veces nosotros tenemos que soltar nuestra doctrina o nuestras creencias y buscar en la palabra, que es la que nos muestra la verdad, porque tenemos muchos apegos a los cuales no estamos dispuestos a separarnos. A veces son a personas o a un grupo específico, quizás por el tiempo. Muchos dicen: tengo 20, 30 años de ser parte de esta congregación y lo que se hace me gusta y cómo se comparte. Lo cierto es que sí somos una especie social. A veces llegamos a confundir lo social con nuestra comunión con nuestro Creador. Entonces debemos enfocarnos en lo que estamos buscando, que es nuestra liberación y nuestra salvación a través de la palabra de nuestro Creador. Y más que ser buenos amigos, aunque por supuesto es grandioso que podamos unir ambas cosas. Por eso es importante que descubramos la verdad y luego la pongamos en práctica. No es que se rompa ningún tipo de relación o ningún tipo de congregación, sino que tal vez puedan llevar a esa congregación
pues las normas y las doctrinas correctas a través de la palabra. Nunca es malo estudiar, repasar y ver en qué estamos fallando. Entonces, este es el primero de los videos que queremos hacer mostrando ese camino correcto que debemos tomar. Hoy queremos ver si la salvación es un tema de predestinación. ¿Será que el Padre en su soberanía ya escogió los que Él quiere? ¿Habrá una iglesia específica, un grupo específico de personas que van a ser salvos? ¿Cómo se trabaja esto? Entonces, este es el primero. Como ya les digo, o ya les dije, puede cambiar un poco su punto de vista y si no están de acuerdo, pues no deben aceptarlo. Pero lo mejor es que, como ya leímos, pues revisen la escritura y traten de verificar nuestras palabras. Para nosotros es un honor nuevamente mostrarles un nuevo capítulo de lo que queremos ir mostrando. Es una felicidad y un gozo muy hermoso. Y pues esperamos que disfruten como nosotros siempre disfrutamos haciéndolos. Bienvenidos a la luz de la verdad. Bien, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más. Les pedimos que en este tema nos presten la mayor atención posible y que vayan viendo los versículos. Pueden pausar el vídeo o pueden apuntarlos y revisarlos al final. Para empezar debemos leer un versículo, que es el siguiente. Leamos. Sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Este versículo del apóstol del apóstol Pablo, es uno de los más usados y de los que más han causado el continuo debate de la salvación a través del llamamiento. Muchos son los que consideran que la salvación viene a través de un llamamiento o predestinación. Pues intentemos resolver esto. Para entender esto debemos comprender un poco la soberanía de nuestro Abba sobre su creación. Se utilizan muchos textos para mostrar la soberanía. Sabemos que es así, pero leeremos uno solamente para que tengamos una idea. Vamos a leer uno de ellos. Leamos. Todo lo que Yahweh quiere, lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en las profundidades. Tehilim 135:6, Salmos. Este es uno de los varios versos usados para mostrar que Adonai es soberano y que él hace lo que quiere con su creación. Pero esto deja muchas dudas sobre la justicia divina y el libre albedrío, porque si decimos que él es soberano y tiene el control de todas las cosas, pues quedamos un poco como excluidos de nuestra libertad y de lo que podamos hacer por nuestra salvación. Sé que algunos pues no lo consideran, pero otros sí, pues los que queremos ser salvos. Y si él tuviera la soberanía total y nos dijera pues ustedes no, pues no seríamos salvos, nada podríamos hacer contra él. Y si fuera así tampoco podremos decir nada, porque sabemos que él hace lo que gusta con su creación. Pero esto es lo que vamos a intentar descubrir en este estudio, porque si no, así, ¿qué puede hacer el hombre para alcanzar su salvación? Pues nada. Mostremos la soberanía y omnisciencia de nuestro creador, pero un poco mejor, un poco más profunda, para ir comprendiendo cómo trabaja su capacidad total. Entendamos esto. Creer en la palabra es entender la palabra. Si no entiendes algo, ¿cómo vas a creer? Muchos dicen creer, pero
pues no comprenden un poco las escrituras. Y de tarea se les deja que deben aprender lo que creen. De igual manera, creer en el Evangelio o las buenas nuevas es conocer el Evangelio del cual cuelga todo este tema de la salvación. Hay que ser bastante erudito, hay que plantearse, leer mucho para interpretar bien lo que el Evangelio en sí es, para descubrir este tema de la salvación. Primero, el Evangelio es una parte de un todo, del plan perfecto de nuestro Elohim. O sea, forma una parte, aunque es el punto final, tan solo es una pequeña parte de todo el plan que es ya establecido por Adonai. Veámoslo así, el tiempo. Aunque el tiempo es el que gobierna todo, es solo una parte del plan de nuestro creador, ya que el que lo creó está fuera de él. Adonai no se rige por tiempo y no está envuelto por él. Aún así, él puede obrar a través de él. Él puede meter su mano poderosa en cualquier parte del tiempo en la que estemos. Así es como él trabaja. Dentro del tiempo él puede crear lo que el hombre nunca podrá crear. Podemos poner como ejemplo un atardecer. Un atardecer es parte de un día y es para la mayoría la parte más hermosa, aunque el amanecer también lo es. Pero son pocos los que se levantan a ver un amanecer, si no es por cuestiones laborales. Bueno, con las disculpas de las personas que sí lo hacen. Bueno, lo cierto es que un atardecer es algo hermoso, parte de un día. Y si lo vemos así, por más que hagas lo que sea, esa parte del día ya está establecida. O sea, ya está destinado a llegar. Sabemos que el atardecer está ahí, aunque no podamos verlo, aunque varíe su belleza o llueva, y aunque anochezca más o menos temprano. Esto se cumple al caer el sol. ¿Por qué? Porque es una parte fundamental de un día. Si ese atardecer es parte fundamental de un día, también lo es de la creación, que desde el principio ya era buena y en gran manera. Aunque no se veía el atardecer, estuvo ahí y también ya terminó. Así es el tiempo, la vida, el envejecimiento y el fin es parte de la creación. Porque la palabra dice: vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y esa tarde y esa mañana formaron el día 1. Génesis 1, 4 y 5. La palabra de nuestro Creador en ese momento formó un día y estableció sus límites y partes como noche, mañana y tarde. Y esos serían los componentes hasta que él, el que lo formó, decida cambiarlo, si es que decide cambiarlo algún día. Leamos. Aquí está la historia de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. En el día en que Yahweh Elohim hizo la tierra y el cielo. Todavía no había árbol silvestre en la tierra, y ninguna planta silvestre aún había brotado, porque Yahweh Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra, y no había aún hombre para trabajar en el suelo. Génesis 2, 4 y 5. Acá vemos cómo trabaja el tiempo de Adonai, muy diferente al de nosotros.
trasciende el tiempo de nosotros, es superior. De hecho, en él no existe tiempo. Esto es lo que debemos comprender, que su espacio, tiempo y física superan la nuestra. Debemos entender esto, todo fue creado de antemano. Aunque tú veas cada atardecer, veas el desarrollo de una planta convertirse a un árbol o un niño convertirse en un hombre. Estos ya fueron creados desde que Adonai dijo, todo está hecho y en gran manera. Veamos que en Génesis 5 ya todo estaba hecho, pero aún no habían brotado en la tierra. Entonces, si ya estaban hechos, ¿dónde estaban? Fácil, entre las palabras de Elohim ya todo está hecho, solo falta que se cumpla en el tiempo. Él estableció el tiempo para cada cosa. Así que para que un ser humano nazca, debe primero nacer su madre y su padre, los cuales ya él había hecho desde el principio. Leamos. Génesis 2:5. Todavía no había árbol silvestre en la tierra, y ninguna planta silvestre aún había brotado. Pero Yahweh, Elohim, no había causado que lloviera sobre la tierra, y no había aún hombre para trabajar el suelo. Este es el capítulo 2, cuando ya la creación había sido terminada. Más aún, habían cosas que no habían brotado, como las plantas, y aún no había llovido. La palabra de Adonai crea, y el tiempo lo forma. Los factores trabajan en base a su palabra. Su palabra se cumple a través del tiempo. Veamos que aún no había llovido. Lleva el orden que ya fue predispuesto. Para que nacieran las plantas debía llover. Por eso no permitía que las plantas nacieran de momento. Leamos. Así los cielos y la tierra fueron terminados, junto con todo en ellos. Génesis 2:1. Todo quedó hecho en ese día, incluido cada uno de nosotros, nuestras generaciones, hasta el fin de los tiempos. ¿O acaso nunca te has preguntado por qué nací acá y en este preciso tiempo? Tú no puedes tener el control de nada de eso. Eso está establecido por la palabra que ya fue dicha en la creación. Las leyes del tiempo física solo se limitan a lo que nuestro Padre soberano le diga. Ni siquiera puedes saber si algún día vas a aceptar o no a tu Padre Creador. Le vas a amar como debes amarle y le vas a conocer como debes conocerle. Cuando Elohim dijo, todo está hecho y en gran manera, esto ya incluye tu presente, pasado y futuro. Árboles, animales y el tiempo se sujetan a sus palabras. Entonces, sea fosa con leones, cisternas, cárceles, reinos, ya están hechos y también ya terminaron. En eso descansan los verdaderos hijos de Elohim, los verdaderos hijos de Adonai, en que ya todo está hecho. Y que cuando Elohim dijo, todo está hecho en gran manera, eso concluye que ya el cordero había sido inmolado, ya el sacrificio había sido hecho. Porque la mirada de nuestro Creador no es temporal, es eterna, trasciende vidas, reinos, muertes, llantos, tristezas, lamentos, guerras y paz. Todo está incluido en su palabra y en su creación perfecta. La palabra de Adonai es como un río. Tú puedes caminar a la orilla de él y contemplar su fuerza y grandeza.
pero no hay nada que debas hacer para que su cauce avance. Tiene un fin y un propósito, y tú podrás caminar a su lado hasta que te alcancen tus días. Así que si tú eres de los que cree que Elohim pasa en una lucha con Hasatán y que a veces ve que va perdiendo y que pierde sus almas, pues no es así. Él ya reposó de sus obras. Entre ellas está la destrucción de sus adversarios y nuestros. La palabra tiene un desenlace y hacia allá se dirige. Leamos. Porque el que ha entrado en el reposo de Yahweh también ha reposado de sus propias obras, como Yahweh de las suyas. Hebreos 4:10. Este es el desenlace, y a eso se refiere el saber que ya todo está hecho. Acá es que las personas no llegan y dicen, pero yo vivo luchando y luchando, porque no han comprendido la libertad que descansa en las palabras de su Creador, que dijo, ya todo está hecho en gran manera. Esto es solo una pequeña pincelada para entender la soberanía y omnisciencia de nuestro Elohim. Para introducción al tema de hoy, que trata de qué podemos ser para ser salvos. ¿Somos predestinados o estamos algunos excluidos por decisión de nuestro Creador? Esto al día de hoy sigue siendo un punto de debate y existen dos frentes que se apoyan en diferentes puntos de vista, ampliamente discutidos, y algunos grupos descansan en ellos. Veamos un poco. Juan Calvino fue un teólogo francés que vivió entre 1509 y 1564. Él fue el padre del calvinismo, también conocido como cristianismo reformado. La teología de Calvin descansaba en 5 puntos, los cuales son la depravación total. Este punto sostenía que el hombre desde el pecado había quedado en la condición de pecado mortal, lo cual no le daba voluntad y no era posible para él buscar a Dios por sus medios. Entonces, bajo ese principio dijo que la elección de Adonai era una elección incondicional, es decir, el Padre escogió a unos pocos desde el principio y por ellos murió Yeshua. En esto descansan algunos que creen que una vez salvo, siempre salvo, aunque fueras pecador. Es decir, él decía que era una expiación limitada. Yeshua no murió por el mundo entero, sino por los elegidos. Por el contrario, su contrincante, y por razones obvias y lógicas, pensaba lo contrario. Y decía el señor Jacobo Arminio, que vivió entre 1560 y 1609, quien era un teólogo protestante holandés. Él creía en el libre albedrío y la capacidad humana, es decir, que aunque el hombre naciera con tendencia al pecado, era capaz de arrepentirse y venir a Elohim por medio de Yeshua. También creía en la elección condicional, es decir, que por medio del sacrificio el hombre debía moverse al arrepentimiento, pero también creía que Adonai en su omnisciencia ya sabía quiénes en un futuro lo aceptarían y vendrían a él arrepentidos. Y él descansaba en que era una redención universal, es decir, la redención fue para el mundo entero, aunque no todos se arrepentirían. Pues es un poco más amplio cada punto de cada uno de ellos. En realidad descansan en 5 bases fundamentales, pero nosotros en este espacio no lo vamos a ampliar tanto, es solo para
darle un poco de contexto a lo que estamos tratando de encontrar. Estos dos puntos fueron y siguen siendo un debate increíble. Muchos descansan en sus teologías. De hecho, si analizamos, vemos que la gran mayoría descansa en los puntos de don Jacobo Arminio, en el punto de que la muerte del Mesías fue para el mundo entero, para redención de pecados, y que cada ser humano tiene la oportunidad de venir al arrepentimiento por medio de él. Nosotros, como ministerio, pues analizaremos y veremos esto pues del punto que más se acerque. No tomamos partida de ninguno por el momento, hasta que las mismas escrituras nos vayan mostrando qué sentido tiene esto y cómo podemos hallarle una clave que nos muestre la verdad. Para empezar, leamos Salmos 136, que es el salmo usado para mostrar la soberanía de nuestro Elohim. Todo lo que Yahweh quiere, lo hace en el cielo y en la tierra, y en los mares y en las profundidades. Salmos 135:6, que fue el que leímos al principio. Este texto es usado por estos personajes para mostrar la soberanía de Adonai. Lo cierto es que si leemos unos versículos más atrás, veremos algo muy distinto de lo que se trata de mostrar acá. Es decir, no utilizan el contexto, que es una de las mayores fallas que se muestran a través de todas las teologías. Se hacen doctrinas a partir de un versículo sin leer su contexto, sin saber a quién está dirigido y cuál es el propósito que tiene tales palabras. Entonces leamos Salmos 135 del 3. Alaben allá, porque Yahweh es bueno. Canten a su nombre, porque es placentero. Porque ya escogió a Jacob para él mismo, Israel como su propio tesoro peculiar. Yo sé que Yahweh es grande, que nuestro Elohim está por encima de todos los dioses. Vemos que el salmista habla de la autoridad que Elohim tiene y su poder, y que por eso él escogió a Jacob para hacer de Israel su especial tesoro. En su infinito poder él decidió, a partir de Jacob, formar un pueblo para sí. Es su elección, pero para eso debemos ir entendiendo un poco más. Debemos entender que la palabra salvación tiene algunas definiciones diferentes, aunque en español solo sea una. Ciertamente la podemos usar en diferentes contextos. Entonces empecemos a entender un poco qué es la palabra salvación y cómo se define en las escrituras. Para eso leamos unos versículos que nos mostrarán un poco en qué términos y en qué factores es usada la palabra salvación y sus diferentes también palabras usadas en las escrituras. Leamos. Moisés respondió al pueblo: dejen de ser temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es de Yahweh. Él lo hará hoy. Hoy ustedes han visto a los egipcios, pero nunca los verán otra vez. Éxodo 14:13. La palabra usada en hebreo acá es la palabra Yeshua, y su significado es bienestar, salvación, rescatar. Veamos otra. Pero Saúl dijo: nadie será puesto a muerte hoy, porque hoy Yahweh ha rescatado a Israel. Primera de Samuel 11:13. Acá la palabra utilizada es
teshuvah. Esta palabra es usada en una forma de liberación de opresión y por eso se utiliza mucho en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento como arrepentimiento, porque es una liberación del pecado o de la esclavitud. Existen otras palabras utilizadas, la gran mayoría de ellas son de la raíz yasha, que quiere decir salvación, y se utilizan de distintas formas y circunstancias. Por ejemplo, veamos que en el versículo de Éxodo 14:13, Moisés dice: permanezcan quietos y verán la Yeshua de Yahweh. Esto nos muestra un mensaje profético de la venida del Mesías. Estos detalles se pierden de vista si no usamos un contexto hebreo para leer, o si no tratamos de descubrir qué palabras se utilizan en diferentes circunstancias. Sigamos. Entonces, ¿quién y qué tipo de salvación es la que debemos esperar? Para entender esto debemos seguir leyendo. Leamos. Escuchadme a mí, ustedes, pueblo obstinado, tan lejos de la rectitud. Estoy trayendo mi justicia más cerca, no estés lejos. Mi salvación no será retrasada. Pondré mi salvación en Sión, mi gloria para Israel. Isaías 48, 12 y 13. Veamos que la palabra nos indica a quién y a dónde era enviada la salvación y también por qué causa vendría. Sabemos que Israel pecó contra Adonai en muchas ocasiones hasta su división, luego esclavitud, y fueron desechados por desobedientes de la presencia de Adonai por idolatría y adulterio. De Israel, del pueblo en total, solo Judá se salvó junto con unos benjamitas y levitas, y esos son los que estuvieron presentes a la venida de nuestro Yeshua. Esto porque los reinos se habían dividido y Judá fue esclavo a Babilonia y Israel o Efraín o José fueron esclavizados en Asiria. Las tribus de Efraín no regresaron más Judá así. Esto para los tiempos de Nehemías y Esdras. Ellos empezaron a reconstruir nuevamente Jerusalén, el templo, y ya estaba en pie cuando Yeshua vino al mundo. Para seguir dando contexto, leamos. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono. Libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice el Señor, ustedes fueron vendidos por nada, y sin dinero serán redimidos. Porque así dice Adonai omnipotente, en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí. En estos últimos tiempos Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora afirma Adonai, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo. Sus gobernantes se mofan de él, en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tú Elohim, reina. Isaías 52, 2 al 7. Acá vemos que Adonai está diciendo que va a liberar a su pueblo de la esclavitud. Veamos que esto ya es después de la división de los reinos. Y vemos que Adonai promete liberar a su pueblo, que de balde fue vendido y oprimido, esparcido entre los gentiles,
y anuncia su evangelio. Vendrá el que trae buenas nuevas. En este capítulo Adonai nos dice a dónde vendría su salvación y a quién vendría dirigida. Los pecados de Israel eran condena de muerte. Por ende, nos encontrábamos sin esperanza. Solo unas noticias de salvación y redención nos daría vida nuevamente. Para los que quizás no saben, me imagino que todos saben qué quiere decir la palabra evangelio. Quiere decir buenas nuevas. En griego es evangelium y en hebreo es besorá. El Padre acá está diciendo que hermosos son los pies del que trae las buenas nuevas de redención, y dice que es para su pueblo Israel, que se encuentra encadenada y cautivada por el cuello. Podemos pensar que eso fue en el pasado, pero si prestamos atención a la historia, sabemos que Israel no ha regresado. Por ende, aún no se cumple la restitución, aunque la salvación sí ya estuvo entre nosotros. Esto es lo que debemos ir entendiendo. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Leamos. Escuchan, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Adón vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Adón ha consolado a su pueblo y ha redimido a Jerusalén. Isaías 52, 8 y 9. Entonces, si la salvación que te han enseñado no es la salvación del pueblo cautivo de Israel, y esa salvación no te lleva de regreso a Sión, que es donde se posa, esa salvación es bastante engañosa. Deberías buscar un poco más de respuestas, porque la salvación vino para los perdidos de Israel, a buscarlos entre las naciones. Si no te han enseñado esto, pues quizás tampoco lo sepan o no están en lo correcto. Leamos un poco más. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Elohim. Ustedes que transportan los utensilios del Adón, pónganse en marcha, salgan de allí, salgan de en medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro. Pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Adón marchará a la cabeza. El Elohim de Israel les cubrirá la espalda. Isaías 52, 10, 13. Esto nos dice Adonai: de los confines de la tierra los recogeré. Pónganse en marcha, regresen a Adonai, a sus caminos. Salgan de en medio de ella, hablando del paganismo mezclado. Purifiquen, dejen lo inmundo, y la salvación los alcanzará. El mayor pacto de Elohim está de regreso y no puede ser cambiado. Si te han enseñado que Elohim desechó a su pueblo, te han mentido y están pecando contra nuestro Creador. Le hacen mentiroso y con eso ellos se vuelven blasfemos, idólatras, rebeldes, adúlteros, deshonran a su Padre que los creó y engañan al prójimo. Pero en su infinita misericordia el Padre hoy abre esta puerta, y si tú eres de los que no conocían esto, el Padre te dice: purifícate. No importa si eres pastor, ministro de alabanza, sacerdote, sal de las religiones y regresa a Elohim. Pronto recogerá a su pueblo de entre las naciones.
Veamos que él dice que de Sión saldrá la ley y las naciones vendrán a él, confiarán a él. Hasta acá no vemos que el Padre envió salvación a ninguna iglesia, ni gentil, ni de ninguna denominación. La salvación es para Israel, por la promesa que le fue dada. Leamos. ¿En verdad volverás a reavivarnos para que tu pueblo se alegre en ti? Oh Yahweh, muéstranos tu amor y concédenos tu liberación. Escucharé lo que vas a decir, Yahweh, porque prometerá bienestar a su pueblo, a sus fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. Salmos 85, 6, 8. No volverán a hacer locuras. Y esa es la promesa de redención y liberación para su pueblo, aunque rebelde, amado por nuestro Creador. Así que el Padre los traerá de vuelta, pero ya esta vez con la Torah en sus corazones. Y con ella en sus corazones no harán toda la locura que hicieron nuestros antepasados, de irse en pos de lo que no aprovecha, de ir en tras ídolos y vanidades. Nosotros debemos escuchar hoy lo que el Padre nos dice a través de su palabra, hoy que ha sido revelada por el Espíritu. El Espíritu es el que nos va mostrando estas cosas poco a poco. Durante mucho tiempo hemos creído otras cosas y no es culpa de nadie. El Padre muestra que el tiempo es parte de su creación, como ya lo habíamos visto, y con el tiempo la revelación y así el crecimiento espiritual y el entendimiento de nosotros como pueblo de Adonai, que somos y queremos ser, y a eso nos aferramos. Todo esto empieza a tomar forma con la venida de nuestro Maestro. Leamos para ir entendiendo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Elohim, Yahweh, le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Lucas 1, 32, 33. Esto anunciando el nacimiento y venida del Mesías Yeshua, y su propósito será reinar sobre Jacob con justicia, o sobre Israel. Este es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y la salvación para Israel ya está en camino. ¿Pero por qué? Pues porque el Padre ya hizo una promesa. Y eso está claro. Si no lo tienes claro, leamos. Este es el juramento que le hizo a nuestro padre Abraham, para concedernos que, una vez rescatados de las manos de los enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y en justicia, delante de él todos nuestros días. Lucas 1, 73 al 75. Estas fueron las palabras dadas a Zacarías, padre de Juan el Bautista. El cumplimiento de esa promesa es Yeshua. Y él mismo nos lo dejó en claro. Él mismo dijo cuál era su propósito al estar entre nosotros. Quizás hemos prestado oído sordo, o la sutileza de sus palabras no nos habían permitido entenderlas. Pero él nos dijo cuál era su propósito. Leamos. Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 9 y 10. ¿Qué se había perdido? Pues Israel. Israel se había perdido entre las naciones, entre su pecado, entre los pueblos, entre los gentiles.
Muchos de ellos no tenían conocimiento ni de sus antepasados. Muy pocos eran los que sabían que pertenecían al pueblo de Adonai para su llegada, para la venida del Mesías. Habían pasado algunos siglos desde la división de los reinos y la cautividad de Israel por Asiria. Esto había dejado a muchos en el exilio. Pero ahora sigamos buscando la luz de la verdad y el destino de salvación enviado por nuestro Padre. De acá es de donde nace el ministerio de Shaul, del Rab Shaul, del Pablo de Tarso, pues a él se le encarga de llevar el evangelio profetizado en Isaías a los esparcidos entre los pueblos, entre las naciones, o como más se le llama, a los gentiles. Leamos. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos salvarnos. Hechos 4:12. El único medio que tenemos de regreso es a través de nuestro Adón Yeshua, quien nos da el acceso al pueblo de Elohim nuevamente. Esta es la famosa gracia en la que vive el mundo, sin entender que la gracia es un favor inmerecido, porque aunque muertos en pecados, Adonai envió su Yeshua para que podamos estar de vuelta en pacto con él después del adulterio y la idolatría. Para seguir comprendiendo esto, leamos lo que Pablo nos dice. Pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura pública de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Shaul se levantó y, haciendo una señal con la mano, dijo: varones de Israel y los temerosos de Elohim, oigan, el Elohim de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo extendido los sacó de allí. Hechos 13, 14 y 17. Acá Pablo, en un día de Shabbat, relata la historia de redención y salvación obrada por el Padre a Israel en Egipto, y continúa, según él, en la conquista de las tierras de Canaán. Muchos de los presentes no conocían esto por razones de tiempo, que ya dijimos, de los que se reunían, no conocían mucho su pasado y que pertenecían a la promesa de redención de Israel. Leamos. De la descendencia de David, conforme a la promesa, Elohim trajo para Israel un Salvador, Yeshua. Antes de presenciar su venida, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Hechos 13, 23, 24. Vemos que claramente Pablo predicaba el evangelio de reconciliación, de cual tenían promesa los padres, y su cumplimiento era en Yeshua. A Pablo le fue revelado esto y se le fue entregado la misión de llevarlo a todas las naciones, o a los gentiles, a los esparcidos. Leamos. Hermanos y hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes respetan a Elohim, a nosotros
se nos ha enviado este mensaje de salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no reconocer a Yeshua ni hacer caso a las palabras de los profetas que se leen todos los Shabbat, las cumplieron al condenarlo. Vea lo hermoso del mensaje de Pablo. Los gobernantes y los de Jerusalén cumplieron la profecía al colgarlo, y ellos no se dieron cuenta por su propia ignorancia. Veamos que también él dijo a los del linaje de Abraham y a los temerosos de Elohim. La palabra temer es la palabra obediencia. O sea, todos los que se encontraban ahí que se apegaban a el Dios de Israel, les predicó este mensaje diciéndole que para todos ellos era la salvación, incluso si no eran del linaje de Abraham, pero que querían convertirse al Dios de Israel. Veamos. Por lo tanto, hermanos, sepan ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de los pecados y de todo lo que por la Torá o la ley de Moisés no pudieron ustedes ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:38, 39. Acá nos deja claro, la ley no tenía una puerta de entrada, no había un mandamiento que dijera cómo estar de vuelta después de un pecado de idolatría y adulterio, pues la condena es la muerte. Por eso la ley no podía redimir ese pecado. Entonces, esto será nuestro tema la próxima semana. En esto consiste la gracia, que aunque muertos en delitos y pecados, Él envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, para poder estar de vuelta en su pueblo y en sus pactos. Es nuestra vía de salvación. Leamos. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Mashiach, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Elohim envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Elohim el pecado en la naturaleza humana. Romanos 8, 1 al 3. Entendemos entonces que Yeshua, en forma de hombre, condenó la ley del pecado en la carne, y con eso cumplió las justas demandas de la ley de Adonai. Y así somos libres de la condenación del pecado que nos tenía excluidos del pueblo y de las promesas. Y ahora en el Espíritu nos sujetamos a la ley de Adonai, porque una vez lavados, ya no somos de la carne, sino del Espíritu. Esto es lo que debemos entender. Las cartas de Pablo siempre han sido muy difíciles de comprender y la gente se ha confundido a lo largo del tiempo, quizás por falta de comprensión o por la voluntad de algunos. Pero si leemos con la mirada puesta en nuestro Elohim más que en la carne, aprenderemos a sujetarnos. Leamos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar
a Elohim. Romanos 8, 7 y 8. Los de la carne no pueden sujetarse porque son enemigos de la ley de Adonai. Por eso más de uno no recibe con agrado este mensaje. Pero nuestro Padre nos da las armas para luchar contra la carne, y a ellas debemos aferrarnos. Él nos da la fortaleza para que enfrentemos las debilidades. Una vez lavados, debemos andar conforme al Espíritu para estar fortalecidos contra las tentaciones. Leamos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Romanos 8, 15, 16. Nuestro espíritu recibe testimonio de su grandeza, y esa nos da fuerza para sujetarnos, porque aunque indignos, su gracia nos liberó de la esclavitud. Ahora, con el espíritu de la gracia, nos aferramos a las promesas y pactos y estatutos de Elohim para formar parte de su pueblo. Esa es la garantía de que somos hijos de Adonai y de que somos llamados conforme a sus propósitos. Así que leamos. Sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito. A este punto ya tenemos claro quiénes y para quiénes es la salvación por medio de nuestro Adón Yeshua. Hoy somos libres del pecado, regocijados en la gracia de su salvación, esperando su redención de entre los pueblos. Todos los que se sujetan a los estatutos de Adonai, los que le temen y aman sus decretos. Esto nos garantiza de que somos hijos de la promesa de salvación y redención, dándonos así la oportunidad de ingresar por la puerta y por el único nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Cerrando, la palabra nos dice que el justo con dificultad se salva. Esto nos muestra que una vez de regreso al camino, debemos luchar por eso y seguir la buena carrera. Nuestro Creador es justo, de caminos perfectos y sendas de vida eterna. Estas sendas llevan consigo un propósito, y es la ruta de la redención de toda la creación. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de formar parte de este pacto y pueblo que Él escogió de entre muchos. Él abrió una puerta y se encuentra abierta para su rebaño. Ese rebaño que escucha la voz de su Abba para seguirle por sendas de justicia. Corre hacia Él con el amor que el Espíritu le muestra. El Espíritu dentro de ti hoy arde, porque la verdad se acerca a paso firme. Este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Levanta el altar que has de hacer para tus ofrendas de labios puros. A eso fuiste llamado. El espíritu del testimonio de la verdad recorre tu interior y te redarguye, te quebranta por la libertad que hay en la verdad de nuestro Adón Yeshua. Límpiame de mi maldad, justifícame, oh Adonai. Pon en mí tu salvación, lléname de tu espíritu, para
para que sigas dando testimonio a mi alma herida, y así retomar el camino de regreso a mi hogar, que son tus alas seguras, que cubren de todo mal y acechanza. Darás dirección a mis pies, mi espíritu se sujeta a tus caminos, y en ellos seré limpio, en tu sangre seré lavado y transformado, y así cumplirás en mí tu promesa de salvación. Estoy ante ti abadiciando, heme aquí, Adón, heme aquí, porque inmerecedor de tu salvación, tu gracia nos alcanza y nos cubre, y hoy me aferro a ella para sostenerme en la firmeza de tus palabras, y sé que se cumplen en cielo y tierra. La recompensa de mis errores ha sido tu amor y misericordia, y la esperanza de mi alma, tu redención. Como esclavo nací y huérfano de ti viví hasta tu llegada, oh Adón. Hoy me aferro a tu adopción y clamo por tu protección. Tu guía, Padre mío, recógeme entre el mundo y dame un lugar entre tu pueblo. Apártame del engaño, de la vanidad, aparta mi camino de la mentira y acércame más y más a ti. Quiero ser testimonio de tu grandeza, de tus obras. Yo soy partícipe. Despiértame del sueño gris que cubre mi alma. La luz de tu palabra a mi caminar, para seguir una senda hasta tus pies. La eternidad se encierra en un día, en una hora, cuando te descubres como parte de un todo, viviendo eternamente, momento a momento, cada día. Trabajo en tu obra, formo parte de tus propósitos. Cada día pongo un grano de arena que da forma a ese río que es tu palabra. Despiertas con el plan de Adonai en tu corazón y caminas en espera de sus planes para ti cada día, y de repente sonríes solo. Ves al mundo correr y tú pones tus manos tras tu cabeza y miras al cielo como muestra de que tú tienes el control de todo, incluido un amor inmensurable por su creación. En tu interior descansa la eternidad y comprendes que el amor y la obra de sus manos es más que cualquier religión. Es un todo, una verdad absoluta. Ya no tienes preguntas, tienes respuestas. Y tu respuesta están en 2 palabras. Anda en paz. Camina en paz. Porque ya todo está hecho, y en gran manera. Los caminos de nuestro Creador están establecidos, perfectos, inmensurables. El amor de Él es infinito y es desde el principio hasta el fin. No varía, no cambia. Sus planes no cambian. Su palabra se cumple porque es poder. Palabra de verdad. Camino hacia la salvación. Hasta la salvación, recurre a ella. Deja todo lo que te hace daño y lo que por mucho tiempo no te ha dado ese camino correcto y justo. En la verdad de las palabras de nuestro Creador se esconde tu salvación, tu liberación y tu paz, que trascenderá cualquier tipo de dificultad que puedas tener. Él es tu reposo, Él es tu amor y Él es tu soporte. Es nuestra oración que estas palabras sean de bendición, que conforten tu alma, que llenen lo que un día estaba vacío, y entiendas que eres parte de algo maravilloso, más grande que tú y que yo. Es la creación
hecha en gran manera. Shalom, Alejem, la paz sea con ustedes. El Eterno los bendiga, los cubra, los proteja de todo mal, sane sus heridas, bendiga a los suyos y a los míos. Shalom, Alejem.